Buenas, os voy a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora del sistema diédrico y os lo voy a colgar en Classroom, ¿vale? Bueno, en primer lugar, hablaros de los tipos de proyecciones que hay. Los tipos de proyecciones hay dos, la central o cónica y la cilíndrica o paralela. Una proyección central es cuando un punto se proyecta desde un punto conocido. Por ejemplo, aquí proyecto el punto A sobre el plano de proyección, que es este que os he dibujado aquí, desde el punto O, ¿vale? 1 y donde corte al plano de proyección, pues tengo la proyección del punto A. Si quisiera proyectar el punto B, pues tendría que unir O con B hasta que corte al plano de proyección. El otro tipo de proyección es el cilíndrica o paralela, que es cuando proyectamos paralelamente a una dirección. Por ejemplo, esta de aquí, estoy proyectando el punto A paralelamente a esta dirección, ¿vale? Dentro de la proyección cilíndrica o paralela hay un caso particular y es cuando esa dirección de proyección es perpendicular al plano de proyección, que son estos dos casos que os he puesto aquí. Como veis, la dirección de proyección en estos dos casos es perpendicular al plano de proyección y el punto A quedaría proyectado ahí y el punto B quedaría proyectado aquí. Vale, los tipos de proyecciones son lo que utilizan los sistemas de representación para representar un cuerpo en 3 dimensiones en el espacio, representarlo en el papel, que son 2 dimensiones. Esa es la idea de los sistemas de representación, ni más ni menos, llevar un cuerpo de 3 dimensiones a un papel que solo tiene 2 dimensiones de manera que se entienda. Bueno, vamos a ver distintos sistemas de representación, pero vamos a empezar con el sistema diédrico, que es un sistema que utiliza la proyección cilíndrica ortogonal, como vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, el sistema diédrico, elementos, os los explico en el dibujo. Básicamente tenemos el plano horizontal de proyección, que es este de aquí que os he pintado, el plano vertical de proyección, que es este de aquí. La intersección de esos dos planos es la línea de tierra, ¿vale? Y luego tenemos como proyecto, por ejemplo, el punto A. Pues el punto A lo proyecto, como ya sabemos, perpendicularmente a los planos de proyección. Luego, sobre el plano horizontal, esta será la proyección, que se llama proyección horizontal y se representa como A sub 1. Y esta de aquí es la proyección vertical, que es la proyección sobre el plano vertical de proyección, ¿vale? De tal manera que en el sistema diédrico, como vamos a ver enseguida, un punto en el espacio queda representado por sus dos proyecciones. Generalmente a los puntos se les nombra con una letra mayúscula, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo paso? Bueno, antes de eso, a la distancia entre el punto y el plano horizontal se le llama cota y a la distancia entre el punto y el plano vertical se llama alejamiento. Bien, ¿cómo paso, digamos, este esquema al papel? Bueno, pues lo que hacemos es abatir el plano horizontal sobre el plano vertical. Abatir es como girarlo, ¿vale? Lo giramos en torno a la línea de tierra, en el sentido de las agujas del reloj, y como veis lo que pasaría es que este punto A sub 1 vendría aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en el papel, nuestro papel sería el plano vertical, pues el punto A quedaría representado por sus dos proyecciones. Muy importante, las dos proyecciones siempre tienen que estar en la recta perpendicular a la línea de tierra. En el sistema diédrico, la línea de tierra se representa como veis aquí, es decir, una línea con dos segmentos en los extremos por debajo de la línea. Esto significa línea de tierra, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto la representación de un punto que está situado en el primer cuadrante. Si os fijáis, los planos de proyección dividen el espacio en 3 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. Aquí os he puesto cómo quedaría representado un punto del primer cuadrante y ahora vamos a ver cómo quedarían representados puntos de los demás cuadrantes. Creo que no se me ha olvidado ningún elemento, vamos a verlo. Plano horizontal, plano vertical, línea de tierra, está todo, ¿vale? ¿Cómo quedaría representado un punto del segundo cuadrante? Pues aquí lo veis, la proyección horizontal sería esta, la proyección vertical sería esta, y como yo ahora giro el plano horizontal sobre el vertical, pues lo que pasaría es que B sub 1 se vendría aquí arriba, de tal manera que un punto del segundo cuadrante queda representado con sus dos proyecciones, tanto la horizontal como la vertical, por encima de la línea de tierra. ¿Qué pasa con un punto del tercer cuadrante? Pues si tengo un punto del tercer cuadrante, esta sería su proyección horizontal, esta sería su proyección vertical y al girar el plano horizontal sobre el vertical, como veis,
C1 vendría aquí arriba, con lo cual quedaría, digamos, al revés que en el primer cuadrante. La proyección horizontal quedaría por encima de la línea de tierra y la proyección vertical quedaría por debajo de la línea de tierra. Y por último, ¿qué pasa con un punto situado en el cuarto cuadrante? Su proyección horizontal sería esta, su proyección vertical sería esta, y al girar, abatir el plano horizontal sobre el vertical, las dos proyecciones quedarían por debajo de la línea de tierra. Tenéis que tener claro que en el sistema diédrico es un sistema en el que no se ve muy bien o es difícil interpretar lo que está dibujado. Entonces lo que vais a tener que aprender fundamentalmente es a trabajar, aprenderos la metodología de cómo se trabaja en el sistema diédrico. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar con el punto vamos a ver cuáles son las posiciones particulares de un punto respecto a los planos de proyección. Como veis, pues hay tres: que el punto esté situado en el plano horizontal de proyección, que esté situado en el plano vertical de proyección o que esté situado en la línea de tierra. Como veis, un punto situado en el plano horizontal de proyección se caracteriza porque su proyección vertical está sobre la línea de tierra, mientras que un punto situado en el plano vertical se caracteriza porque su proyección horizontal está sobre la línea de tierra. Mientras que un punto que está en la línea de tierra, pues sus dos proyecciones coinciden en el mismo punto que está sobre la línea de tierra. ¿Vale? Bueno, el punto no da mucho más de sí, vamos a pasar a la recta. En el sistema diédrico, una recta queda representada por sus proyecciones, es decir, su proyección horizontal y su proyección vertical. Obviamente, para definir una recta, con que sepamos dos puntos de ella, pues ya la tenemos definida. ¿De acuerdo? Dos proyecciones, como digo, bueno, aquí, aunque aquí las proyecciones las pinto como segmentos, es decir, limitadas, estos son rectas indefinidas. ¿De acuerdo? Bien, hay una cosa muy importante de las rectas que nos va a interesar mucho para trabajar en el sistema diédrico, que son las trazas. Antes de explicaros lo que son las trazas, comentaros también tema de notación. Habitualmente a las rectas se les llama con letra minúscula, ¿vale? Por ejemplo, esta sería la recta R en el espacio, que su proyección horizontal se le llamaría R1 y su proyección vertical se le llamaría R2. ¿De acuerdo? Bien, trazas, como decía, súper importante para trabajar en diédrica con la recta. Son los puntos de intersección de la recta con los planos de proyección. Como veis aquí, esta recta corta en este punto al plano horizontal y corta en este punto al plano vertical. Pues bien, a esta se le va a llamar, a este punto se le va a llamar traza horizontal y a este punto se le va a llamar traza vertical. Es decir, las trazas de la recta son puntos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el sistema diédrico van a venir representados por sus dos proyecciones. ¿De acuerdo? Importante. Antes de ver cómo hallamos las trazas de una recta. Obviamente, trazas de una recta puede haber dos puntos, como es este caso que os he puesto. Puede haber solo un punto de corte, es decir, que la recta solo corte al plano horizontal o solo corte al plano vertical, o incluso que no haya ningún punto cuando la recta es paralela a la línea de tierra. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hallan las trazas? Pues aquí lo veis, muy facilito. Construcción que se entiende por el dibujo, pero que os tenéis que aprender y saber hacerla. Muy sencillo. Para obtener la traza horizontal, lo que hago es prolongo la proyección vertical de la recta hasta la línea de tierra y desde la línea de tierra recta perpendicular. Donde corte a la proyección horizontal de la recta, tengo la traza horizontal de la recta, que como es un punto obviamente que está en el plano horizontal, su proyección vertical va a estar sobre la línea de tierra, luego va a ser el punto H1, H2. Para obtener la traza vertical se hace exactamente lo mismo, pero al revés, es decir, prolongamos la proyección horizontal de la recta hasta la línea de tierra, desde ahí perpendicular, y donde corte a la proyección vertical de la recta tenemos la traza vertical, que como es un punto que está en el plano vertical de proyección, pues su proyección horizontal va a estar sobre la línea de tierra. Y así hallamos las trazas de la recta que, como digo, y ya veréis más adelante, son fundamentales para trabajar en el sistema diédrico. ¿De acuerdo? Bueno, el dibujo se entiende si veis el espacio, el dibujo en el espacio, pues veis que esto es real, ¿no? Es decir, cuando yo abata el plano horizontal sobre el vertical, esta recta de aquí se me va a venir perpendicular a la línea de tierra, ¿vale? Y donde corte a la proyección horizontal, pues voy a tener la traza. ¿De acuerdo? Bien. Insisto, muy importante que esta construcción os la sepáis, os la aprendáis y la memoricéis.
acuerdo? ¿Qué voy a ver ahora? Pues posiciones particulares de la recta respecto a los planos de proyección. Tenemos varias. Recta horizontal, vamos a trabajar mucho con ella. Son rectas que son paralelas al plano horizontal de proyección. ¿Qué particularidad tienen? Pues como veis y deducimos del esquema en 3 dimensiones, su proyección vertical va a ser siempre paralela a la línea de tierra. Su proyección horizontal puede ser cualquiera. ¿De acuerdo? Recta frontal es justo lo contrario, es una recta que es paralela al plano vertical. Entonces lo que va a pasar con una recta paralela al plano vertical es que su proyección horizontal va a ser paralela a la línea de tierra y su proyección vertical puede ser cualquiera. ¿De acuerdo? Más rectas. Recta vertical. Recta vertical es una recta que es perpendicular al plano horizontal de proyección. ¿Qué particularidades tiene? Bueno, pues como veis que la proyección vertical va a ser perpendicular a la línea de tierra, como veis aquí, y la proyección horizontal queda reducida a un punto, porque todos los puntos de la recta se proyectan en este punto de aquí. ¿De acuerdo? Recta de punta, lo mismo, pero con el plano vertical. Es una recta que es perpendicular al plano vertical y entonces las características de esta recta son que la proyección horizontal, como veis, es perpendicular a la línea de tierra y que la proyección vertical de todos sus puntos queda confundida en un único punto. Luego la proyección vertical de la recta es un único punto. ¿De acuerdo? Otra recta característica por su posición respecto a los planos de proyección es la recta paralela a la línea de tierra. Pues es una recta que es paralela a la línea de tierra, por lo tanto, no tiene trazas, es decir, no hay ninguna intersección con los planos de proyección. Y la característica de estas rectas es que su proyección vertical y su proyección horizontal son paralelas a la línea de tierra. ¿De acuerdo? No lo he dicho, pero en los casos anteriores aquí solo habría una traza, solo habría la traza vertical y aquí solo habría traza horizontal. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, recta muy interesante también, recta de perfil. Las rectas de perfil son más laboriosas de trabajar. ¿Por qué? Pues porque como veis en el ejemplo que os he puesto en 3 dimensiones, cualquier recta que esté contenida en un plano perpendicular a los de proyección, eso es una recta de perfil, ¿vale? Es decir, que es perpendicular a los dos planos a la vez. Como veis, cualquier recta que dibuje yo en este plano, sus proyecciones verticales y sus proyecciones horizontales coinciden, con lo cual no las podría diferenciar. Yo no podría diferenciar esta recta de esta, porque tienen la misma proyección horizontal y la misma proyección vertical. Entonces, para que una recta de perfil quede definida, además de sus proyecciones, tenéis que dar 2 puntos de la recta, como veis que he hecho aquí. Punto A, definido por A sub 1 y A sub 2, y punto B, definido por B sub 1 por B sub 2. Esta recta ya sí que está completamente definida. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo se trabaja con la recta de perfil cuando veamos planos, porque para trabajar con la recta de perfil lo que vamos a hacer es este plano vertical que contiene a la recta de perfil, lo vamos a abatir, es decir, lo vamos a girar sobre el plano vertical y ahí vamos a trabajar con la recta de perfil, como ya veremos. Pero hasta que no veamos planos, que es lo siguiente que voy a ver en la próxima clase, no podemos trabajar con la recta de perfil.